En Colombia y en Latinoamérica, especialmente en Colombia, nos repiten a cada rato que al que madruga, Dios lo ayuda. Que hay que levantarse a las 4 de la mañana a trabajar como negro, además decimos, para llegar súper cansados, obviamente ganar un salario mínimo, ganar lo necesario para poder vivir y que ese realmente es el único camino. Eso lo vamos a discutir hoy en este capítulo. El verdadero mito sobre el trabajo duro versus la inteligencia financiera. Y es que seamos honestos, ¿cuántas personas en Colombia trabajan durísimo todos los días? Se levantan súper temprano, te matan la espalda, trabajan y al final del mes no les alcanza. Son millones de personas. Como lo decía en el capítulo anterior, el 43% de personas en Colombia vive de la informalidad. ¿Ustedes creen que esas personas no se matan? ¿No se matan suficiente despertarse a las 5 de la mañana a buscar la papita, a rebuscársela? De hecho, para el final del mes ni siquiera llegar a lo que es un salario digno, que se podría llamar el salario mínimo, aunque pues sigue siendo muy bajo, pero por lo menos que cubra las necesidades básicas. Pero ¿qué podemos hacer entonces? ¿Quejarnos? Trabajar duro no te saca de pobre, pero aprender a mover el dinero sí. El mito más grande que nos has metido en Latinoamérica, en Colombia en especial, es que el trabajo duro, el trabajo físicamente duro, te va a sacar de la pobreza. En lugar, digamos que de trabajar duro tus habilidades físicas, tenemos que empezar a cambiar el chip un poco por una mentalidad financiera mucho más amplia, por una mentalidad financiera mucho más próspera. Porque no significa que el trabajo duro no valga, no, ojo. Lo que yo quiero decir es que lastimosamente en un país tan desigual como este, el sistema ya viene cargado en tu contra para que con trabajo duro no te alcance, sino que sea las personas que realmente saben cómo manejar el dinero. En lugar de matarnos 12 horas por un trabajo que físicamente además nos agota, nos quita vida, nos quita calidad de vida con nuestros familiares, yo creo que debemos hacer tres cosas. Lo primero, educarnos financieramente. Lo segundo, ahorrar e invertir, así sea un poquito, mes a mes. Y lo tercero, buscar formas de ingresos extra, ingresos adicionales a nuestro salario. Educarnos financieramente es muy importante porque lastimosamente en el sistema en el que estamos no nos enseñaron a pensar más allá de fechas, de funciones, por ejemplo, matemáticas, de fórmulas, de cumplir horarios, de cumplirle, por así decirlo, a un patrón, de que la responsabilidad es el que más se mata. Lastimosamente en Colombia, desde nuestra niñez, en los colegios, por ejemplo, no nos enseñaron sobre educación financiera, sobre interés compuesto, sobre deuda, sobre finanzas personales, sobre cómo hacer, por ejemplo, una proyección financiera. Un pueblo educado financieramente es el que va a empezar a cuestionar y eso pues al sistema no le conviene porque les conviene es un pueblo en el cual pidamos créditos a 20, 30, 40 años y creamos que estamos haciendo la octava maravilla del mundo al comprar nuestra casita propia, tener donde caernos muertos, dicen por ahí, en lugar de pensar, venga, me conviene de pronto ahorrar, invertir un poco y más adelante con el capital que tengo poder ahora sí comprar esa casa y pagar menos intereses, no le conviene al sistema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Educación financiera por nuestra parte. Ahorrar, invertir, súper importante. Y aquí es súper importante la constancia, porque muchas personas a mí me han llegado a decir, pero es que yo no tengo el monto, pero es que cuánto va a ser el retorno, pero es que yo le tengo miedo a eso porque por allá yo le di plata a un influencer llamado no sé qué cosio y pues esa persona me estafó, presuntamente. Eso no puede quedar. Ahorrar e invertir, porque no importa cuánto, sino la constancia. Muchas personas creen que es cuánto dinero tengo que empezar a invertir o con cuánto tengo que empezar o es que no puedo empezar porque es que yo no tengo los millones. No, es hacerlo de manera constante con lo que tú puedas. Estás en Colombia, si te sobran 100.000 pesitos al mes, empieza con eso. Vas a ver que eso va a formar el hábito. Ese hábito te va a cambiar toda tu vida. Y tercero, buscar formas de ingreso extras, porque lastimosamente el salario mínimo de nuestro país es eso, es el ingreso mínimo que tú necesitas para vivir, pero no para progresar. Por eso es importante que tú te inventes algo, lo que sea, empieces con una tienda donde vendas una camiseta, dos camisetas, algún tipo de negocio extra, algún freelancing que te puedas llegar a inventar. Entonces, no me malentiendas, trabajar duro sí importa, pero si tú no lo combinas con inteligencia financiera y educación financiera, vas a seguir la misma rueda del hámster en donde nunca vas a progresar y seguirás siendo esclavo del mismo sistema que se enriquece con tu sudor. En el capítulo de hoy, entonces vamos a desmenuzar varias cosas. Primero vamos a ver ese mito o esa idea que nos vendieron de que el trabajo duro es equivalente al progreso, de que el que trabaja 12, 13, 14 horas al día y se pierde por completo de la vida en sí, es el que va a progresar. Segundo, ¿qué significa la verdadera inteligencia financiera? Y cómo esta sí puede cambiar el juego sobre el trabajo duro, que vuelvo y repito, no significa que no trabajemos duro, pero que le incluyamos inteligencia financiera, para que asimismo lo que compra la inteligencia financiera es algo invaluable, que es el tiempo.
Tercero, vamos a ver algunos ejemplos de la vida real de cómo personas que empezaron desde abajo o han podido a partir de cambiar un poco el chip de menos horas de trabajo, pero con una mayor calidad, han progresado mucho más. Y cuarto, vamos a ver algunas estrategias que podemos combinar independientemente de que ganemos un salario mínimo, 10, 20, 30. De este modo, desde el primer momento que cambiemos el chip, sea el salario que tengamos, lo combinemos con buena inteligencia financiera para que en un futuro las cosas sean muchísimo mejores. Acompáñame entonces en este capítulo. Hola, soy Nicola Verde y te doy la bienvenida a Finanzas con Calle, un espacio para hablar de dinero como realmente vivimos, entendiendo que el sistema y el contexto en el que nacimos pesan, pero también creyendo que cada hábito, cada decisión y cada paso pueden ayudarnos a construir un futuro más nuestro. Te invito a que sigas este podcast y te suscribas a mi canal y a mi Spotify. Hablemos entonces de el mito sobre el esfuerzo infinito, llamémoslo, el que más horas trabaja, pues obviamente más progresa. Y es un mito, vuelvo y te digo, porque nos enseñaron desde pequeños en nuestros colegios o nuestra educación con nuestros familiares a que debemos trabajar, rompernos la espalda. Nos estamos perdiendo además la vida de nuestros hijos, nos estamos perdiendo los momentos más importantes, digamos que pues de nuestra vida, trabajando y trabajando muchas veces para otros, y lastimosamente no funciona de este modo pues la prosperidad o la riqueza. En Latinoamérica tenemos millones de personas que trabajan mucho más tiempo que las personas europeas e incluso que la gente en los Estados Unidos, que muchas veces dice que se vaya a trabajar, a romperse, que Trabajos Unidos, sí, ellos son muy capitalistas, pero ya ganan bien. Y acá hay gente en Latinoamérica, en Colombia en sí, que trabaja muchísimas más horas que un americano, que un estadounidense. Y de salarios de 350, $400 al mes no va a pasar. ¿Por qué? Porque lastimosamente el sistema, y más en el tercer mundo, no está hecho para que la hora laboral o el hiper mega trabajo, o tu hiper mega sudor, por así decirlo, valga más. Está hecho para que ese trabajo valga poquito y la riqueza se concentre en unos pocos. Pero si queremos estar, de pronto no en esos que se concentre la riqueza, pero como te decía el capítulo anterior, el 10% de colombianos gana más de 5 salarios mínimos. ¿Quieres estar en ese porcentaje en algún momento? La idea es que sepas estrategias para poder multiplicar tu dinero. Y este no solo dependa de tu actividad laboral principal. Y ojo, es porque el sistema premia más en este país la inteligencia financiera que el sudor. En general, el sistema premia más en el mundo la inteligencia financiera que el sudor. Lo puedo decir también en, no sé, trabajos que son muy bien remunerados, como los trabajos de tecnología, desarrollo, no la simple meritocracia barata del senador o del representante cámara, que en un 80% son personas que están ahí porque es familiar de Valencia, Josio, o porque es familiar de Pepito Pérez, no sé qué, y porque sí, porque no se lo merece realmente, y por eso se ganan 40 palos y además viven quejándose. No, hablo de trabajos donde realmente se pueden ganar unos salarios muy altos, la aviación o demás, pero que son realmente muy pocos, no es una gran mayoría. Lastimosamente, yo pues estoy incluido, no lastimosamente, sino lastimosamente es un grupo muy reducido. Yo estoy incluido dentro de pues una de esas áreas que es la del software, pero adicional a eso, independientemente de que tú estés en una de esas áreas, tienes que pensar de manera inteligente financieramente, porque tú no sabes, vuelvo y digo, qué puede llegar a pasar en un futuro. Entonces, saber que el excedente que tienes hoy en día puede ser esa tranquilidad financiera que tengas en el mañana. Si tú no entiendes cómo funciona el dinero, estás condenado a sobrevivir independientemente del salario que tú tengas y de que tú creas que hoy en día está súper bien. Va a ser como el hámster que corre detrás de la jaula por 10 minutos buscando la salida y al final se detiene y va a estar cansado. No vas a encontrar, digamos que, el camino correcto, que es lo que te invito yo a que hagas independientemente de tu ingreso. En este momento empieza a tener una mejor educación financiera, empieza a pensar en ese futuro, a saber cómo se mueve la plata, a invertir. En tu seguridad financiera a futuro. No es invertir para el coche, el Porsche, por ejemplo, o para la casa Estrato 20. Si eso es lo que tú quieres, perfecto. Es tu deseo. Pero independientemente de eso, invierte para tener una tranquilidad en tu futuro, para tener una vejez, y ni siquiera lo hagas para tener una vejez. Si me estás escuchando y tienes 20, 30 años, hazlo para que a tus 40, 50 años puedas colgar los guayos y te puedas dedicar a tu familia. Y lo otro, si tú tienes un talento, tú crees que puedes hacer algo increíble en el mundo, inténtalo. Mira, hay muchos ejemplos. Está el caso de futbolista Luis Díaz, Lucho Díaz. Lucho Díaz es un futbolista que nació en La Guajira. El tipo incluso apenas empezó toda su carrera como amateur, a veces iba a los entrenamientos con hambre, con desnutrición. Nosotros sabemos los casos tan graves que tiene La Guajira en cuanto a desnutrición y demás. Y es un tipo que ya pasó por uno de los mejores clubes de Inglaterra, el Liverpool. Hoy día está en el Bayern Múnich.
Y es un tipo que con su talento ha logrado estar donde está. Otro ejemplo más local, de pronto más pequeño, pero una persona que me encanta mucho su humor, me hace reír mucho. No sé si conoces al comediante Camilo Sánchez, un tipo que desde los 8 años empezó a tener una enfermedad llamada el Tourette, que le provocaba, digamos que una serie de movimientos involuntarios. Un tipo que fue rechazado por mujeres, por personas, lastimosamente, porque así somos los seres humanos cuando sacamos lo peor de nosotros. Y hoy en día el tipo la está rompiendo porque es muy chistoso, es una persona muy graciosa. Supo usar además su enfermedad y se sabe burlar de la vida con su humor negro, que puede ser cuestionado o no. Vuelvo y digo, a mí me encanta, a mí me fascina que uno se pueda burlar de cualquier cosa y que el humor no tenga esos límites. Pero volviendo, digamos que a este tema del poder ir más allá de las capacidades que tenemos, es un tipo que creyó en lo que podía ofrecer extra, en esa milla extra que podía ofrecer con su humor o con su talento. Si tú tienes un talento de ese modo, como lo tiene Camilo Sánchez o como lo tiene obviamente Luis Díaz, pues trata de explotarlo y de creer en ti, para que así no sea más bien un trabajo repetitivo o un trabajo, digamos que al que te tienes que adaptar en este momento, pues el que te saque de esa pobreza. Yo supongo que Luis Díaz tiene una muy buena educación financiera. Yo espero que Camilo Sánchez también, porque lo puse de ejemplo, hermano. Y mire, por ejemplo, volviendo al caso de Camilo Sánchez, uno a veces se queja por unas cosas, Dios mío, pero también, ojo, no es romantizar la pobreza, porque es que a veces ocurren este tipo de escenarios o este tipo de personas y nos dicen, no, es que todo el mundo puede lograrlo, todos tenemos la capacidad. Ojo, o sea, eso es una romantización, o es más que una romantización de la pobreza, es como decir que todos tenemos la capacidad. Y tú, lo que decía en los primeros capítulos, que usted es pobre porque usted quiere, usted no está haciendo las cosas realmente como debería. No, ojo, tampoco lleguemos a ese extremo. En este canal somos de todo, pero en la vida vamos a tener ese tipo de comentarios tan fachos. Acá no vamos a desconocer que el sistema es jodido, hermano y hermana. El sistema es fregado, el sistema está concentrado, lo que digo, está diseñado para que la concentración de riqueza esté en unos pocos, y adicional a eso, quienes opinan así tienen unos privilegios que pues muchos de nosotros nunca hemos vivido, o incluso muchos de nosotros no nacimos con eso y nos lo hemos ganado un poco a pulso. Pero incluso yo tengo privilegios que una persona, por ejemplo, de La Guajira no tuvo, o una persona de otras, digamos que de otras localidades en Colombia, para no estigmatizar un poco pues a nuestra querida patria, o en otros países si tú me estás escuchando desde otros países. Entonces es eso, es tener que, con la claridad que tenemos del sistema y con el contexto que tenemos actualmente, venga, ¿qué podemos hacer para salir de esto, para salir de ese ciclo de pobreza o de inconformidad? Porque de pronto lo que tú quieres es, así como yo lo quiero, llegar a una edad en la que no te preocupe ya el dinero y te puedas dedicar enteramente a disfrutar, a recoger esos frutos. Trabajar duro no es que no sea suficiente, trabajar duro es bueno, pero busca algo en lo que tú puedas llegar a ser diferente, en lo que tú puedas llegar a dar ese plus, en lo que tu hora laboral pueda llegar a valer más que el esfuerzo físico de, pues lastimosamente, muchos trabajos que son muy duros, son muy difíciles, porque el obrero, porque la señora que nos ayuda en el hogar, o porque otro tipo de trabajos son muy mal pagos, lastimosamente, aquí en Colombia. Si la única alternativa que tú tienes es esa, porque también me puedes estar escuchando, tampoco te sientas mal, yo no quiero atacar a nadie. Sin embargo, si ese es el único camino que has tenido o el camino que tú tienes para proveer en tu casa, métele a esto educación financiera, métele, o sea, tenemos todas oportunidades. No es como que entonces, si el sistema nos jodió a que tenemos que hacer eso, o las decisiones en la vida que tomamos, tenemos alternativas siempre. Y una alternativa a esa puede ser la educación financiera. Pero si tú también estás en una etapa joven donde estás explorando qué es lo que quieres hacer, trata de buscar algo en lo que tú puedas aportar lo máximo, eso que te apasiona también, pero que tú puedas distinguir de los demás. Eso va a hacer que no tengas que trabajar 12, 13, 14 horas seguidas, perderte la vida por completo, sino que, o que tu hora de trabajo más bien valga mucho más. Y que adicional a eso, sea ese el caso que te toca trabajar mucho tiempo para conseguir la papita de tu casa, o que puedas sobreexplotar, por así decirlo, esas cualidades, invierte educación financiera, que es a donde vamos en el segundo punto. Ahora hablemos de lo que realmente nos puede sacar de esa rueda financiera, independientemente de que seamos el Camilo Sánchez o el Lucho Díaz, digamos que no sé, de la comedia, o en este caso del fútbol, podamos sobreexplotar mucho una habilidad que tengamos, o en el caso en que tengamos un trabajo más rutinario o un trabajo que pues nos gusta. No tenemos que ser tampoco, quitémonos de la cabeza eso de que tenemos que ser el mejor en todo. Seamos cada día mejores que, digamos, la versión de Nicolás de ayer, la versión de Nicolás de hace un mes, y espero que el Nicolás de 2, 3, 4, 5 años sea mejor que el Nicolás de hoy. Pero independientemente de cuál sea tu caso, algo que sí nos puede salvar a todos o que nos puede ayudar a todos es la educación
educación financiera. Y te explico, porque la educación financiera muchas veces vuelvo y digo, nos lo explican como con números, matemáticas, no nos lo enseñan en el colegio y lastimosamente nosotros nos hacemos unas ideas locas sobre lo que es la educación financiera que son erróneas. Muchas veces yo he repetido en mi canal, si quieres ver más de mis videos o de mis podcasts, verás que soy partícipe de que la educación financiera es algo más psicológico. Es más que números, más que finanzas, llamémoslo, más que el PER o no sé, más que términos súper extraños que a veces uno dice, bueno, que es un EBITDA o cualquier tipo de cosas. Más que todo eso, es emociones. Es cómo controlo mis emociones a la hora de comprar, a la hora de invertir, ¿sí? A la hora de, pues, actuar respecto al dinero. Yo te voy a contar mi caso personal y de pronto te puede llegar a ayudar. Yo tengo 33 años. Yo empecé a ahorrar desde los 14 años, pero yo empecé a ahorrar mucho más fuerte a partir de los 20, 21 años que entré a trabajar por primera vez en la Universidad Nacional. Yo soy egresado de la Nacho y trabajé en el área de psicología durante 2, 3 años y ahí empecé a ahorrar mucho más porque cuando tenía más o menos unos 20, 21 años, empecé a notar que mi cuerpo, mi cuerpo físico, más bien las sensaciones que tenía sobre mi cuerpo físico eran distintas a las de los demás. Por extrañas razones empezaba a sentir calambres en los pies, se me calentaban, me dolían los talones, me dolía cuando caminaba mucho, me dolía y con el tiempo ya no tenía que caminar mucho o estar mucho tiempo de pie, ya era con periodos no tan prolongados y la verdad debo decir que eso exacerbó mucho como que mi gusto por el ahorro, más que mi gusto era por susto, porque cuando ya empecé a trabajar después, después de que me gradué de la Nacional en una oficina para una empresa ya acá en Colombia, en Bogotá, ese dolor que sentía en los talones se me empezó a subir a la cadera, se me empezó a subir a los glúteos, se me empezó a subir a la espalda y ese dolor crónico empezó digamos que a exacerbarse en varios sitios. Aunque tú me veas aquí normal, ya es algo con lo que yo vivo y a mí eso me empezó a asustar. Es algo que yo no pude tampoco verbalizar mucho con mi familia, me costaba mucho. ¿Y qué era lo que hacía? Empecé con ese afán de quiero invertir en algo. En ese momento le dije a mi hermana que invirtiéramos en un apartamento, una de constructora, obviamente, para que nos diera el plazo de poder ahorrar durante todo ese tiempo, los 2, 3 años que entregan, para poder hacerlo de un modo más pausado, pero para poder con todo ese salario que estaba recibiendo como desarrollador, que tampoco en su momento era tanto, era bien, no me voy a quejar, para ser también tan joven, no sé, poder rápido tener un apartamento y que si algo llegaba a pasar y yo en algún momento de la vida no pudiese usar mis manos, no pudiese ser mi capacidad física porque no sabía qué era lo que tenía, pues pudiera recibir por lo menos el arriendo y poder ayudar, no sé, en ese momento pensaba, sí tengo que ir con mi mamá, pero por lo menos no voy a hacer una carga para nadie, yo voy a poder darlo de mi alimentación, bueno, no sé, a partir del susto porque vivía en EPS, luego pude tener prepagada, pero vivía en el médico tratando de buscar un pelado de 25, 26 años, ¿qué es lo que tiene? Finalmente en el 2021 en el 2019 primero me dijeron que podía ser una fibromialgia después de, esto empezó en el 2013, después de 6 años me dijeron puede ser una fibromialgia después de que me hicieron millones de exámenes, miles de exámenes, exageré. Y en el 2021 me ratificaron ese diagnóstico. Al día de hoy yo le cuento a gente que es médico, fisioterapeutas, y a veces me dicen, no, tú no puedes tener fibromialgia porque tal cosa, o es que la fibromialgia tú estarías en cama, o porque eso le da a las mujeres, es un diagnóstico jodido, pero a mí, digamos que en medio de todo eso, yendo un poco hacia al área de las finanzas, ese susto que me generó el en algún momento no tener las mismas condiciones laborales a pesar de estar en un muy buen ambiente o una muy buena carrera, hizo que aumentara mi necesidad por querer invertir. Y hoy en día yo miro atrás y yo digo, gracias por haber tomado esas decisiones, Nicolás, del pasado, porque a pesar de que desde muy pelado me empezó a gustar el tema de ahorrar e invertir, no entiendo el por qué, pero en ese momento le di, por así decirlo, un sentido a esto que hago, porque el día de mañana, Dios no lo quiera y toco madera, puede llegar a pasar o llegase a pasar algo así. Ya vi que digamos es una enfermedad que me genera más que todo dolor, es más como las sensaciones que tengo, pero pues tú me ves aquí, me estoy moviendo totalmente normal. Pero si en algún momento llegase a pasar algo y nosotros no lo sabemos, ya tengo una serie de fondos, una serie de ahorros, una serie de inversiones que pues no me van a dejar tirado en la calle sin tener que comer o sin tener por lo menos cómo ver por mí o ver por la familia que en cualquier momento vuelva a tener. Pero la moraleja de esto no es tanto eso, sino que en medio de tanto caos yo entendí que el ahorrar y el invertir hoy en día me puede salvar mañana y me sigue salvando. O sea, no importa que hoy en día mi condición obviamente es mucho mejor. No se me impidió la movilidad. Gracias a Dios no fue una enfermedad tan grave, es una enfermedad con la que puedo vivir y con la que simplemente me tengo que adaptar. Pero hubiera podido ser algo gravísimo y a mí me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo tener que depender de otras personas. Entonces la moraleja es, este tipo de cosas hoy que empieces a hacer hoy, las puedes agradecer en 5, 10,
15 años y empecemos a hacerlas, así sea de a poquito. Muchas veces nos detiene, no, es que a mí me queda muy poquito, te quedaron 50 lucas. Padre, madre, hágale, invierta esos 50,000 pesitos, póngalos a rendir en algún lado. Créame que su yo del futuro se lo va a agradecer y va a adquirir un hábito que es el mejor hábito para mí, junto con una buena alimentación y un buen ejercicio. Son las tres cosas que usted debería tener: buena alimentación, buen ejercicio, o sea, una muy buena salud y buena salud financiera. Esas tres cosas, para si usted después puede sufrir las rupturas, los dolores, no sé, los lutos que pasen por su vida y cosas muy difíciles como humanos que vivimos, pero esas tres cosas a usted lo van a tener firme en la vida. Empezar a invertir y empezar a ahorrar es algo súper importante. Lo que te digo, no importa que sea desde poco, independientemente. Por eso digo que es el mito de que el esfuerzo o el que se esfuerza o el que más trabaja es el que llega a la riqueza. Los grandes capitales, y no me quiero poner, digamos que, bueno, el ejemplo de Warren Buffett. Si bien el tipo nació en Estados Unidos, debe tener unas condiciones que pues yo no puedo comparar con una persona aquí en Latinoamérica y en Colombia, que a nosotros nos ha tocado mucho más jodido. Pero el tipo ha logrado unas cosas que uno dice, uy, viejo, este man empezó a ahorrar y a invertir desde los 11 años, qué fenómeno. Yo hoy en día cumplió 95 años, creo que fue la semana pasada, y es uno de los dueños de una de las empresas más grandes del mundo, Berkshire Hathaway, es uno de los accionistas más grandes de Apple y es el único hombre en la lista de los 10 hombres más ricos del mundo que se hizo millonario, llamémoslo así, que se hizo millonario, billonario, porque esta gente ya tiene excesivo dinero, a partir de la inversión, a partir de el invertir. Entonces, no nos vayamos tan lejos, tomamos obviamente a esas personas para que sea, digamos, un ejemplo nuestro. A ti te encanta el fútbol y tienes un talento, sí, pues ten a Cristiano Ronaldo como referente, pero no tienes que ser Cristiano Ronaldo o Messi, pero métele para que puedas sobresalir, por lo menos que seas un Dairo Moreno. Es un chiste. Bueno, pero el punto es que a veces puedes decir, pero es que yo no tengo nada que se destaque, no tengo nada que destaque donde pueda producir más. Por ejemplo, lo que yo te decía, las personas que ayudan con el aseo o personas que están en trabajos rutinarios en nuestro país que ganan muy mal, dirán, no, pero es que eso es para la gente que tiene una habilidad o que ya no tenga, o yo ya tengo una edad en la que ya no puedo hacer nada más. Entonces adquiere esta nueva habilidad, la educación financiera, porque la educación financiera es la que te puede dar ese plus. Lo que pasa es que nosotros los humanos queremos que las cosas ocurran ya. Queremos ya ser el mejor desarrollador, ya quiero ser el mejor influencer. Sigue mi canal. Mentiras. Sí, por favor, sigue mi canal. Y, por ejemplo, una habilidad que puedes crear es, te doy otro ejemplo. Yo tengo unas asesorías que si quieres, yo te puedo dar una asesoría financiera, son bastante económicas. Además, tengo unos talleres que son los sábados y los domingos, cada 15 o cada 20 días. Escríbeme en los comentarios de YouTube si me estás viendo, te los voy a dejar ahí todos en la descripción. Si estás viendo esto desde Spotify, me puedes buscar también en Instagram, Nico_Investing. Y escribirme directamente, pero eso es una manera en la que yo dije, ve, yo tengo pues de pronto una habilidad para comunicar de una manera mucho más natural. Sí, a veces repito mucho, me han dicho que repito mucho y estoy tratando de mejorar un poco eso en estos podcasts, pero tratemos de varias maneras también tener, digamos que no sé, como un ingreso extra, como algo extra que nosotros podamos empezar a hacer y no como esos gurús te dicen por allá, que te dicen, no, es que tienes que hacer 6, 7, 8, 15 ingresos extra para tener la libertad financiera y detrás salen en una casa estrato 20 y muchas veces hay personas que una persona una vez me dijo que eso parecía como resentimiento social, para nada, o sea, qué chimba, yo quisiera, de pronto no tanto sueño con la casa estrato 6, sueño con la tranquilidad financiera, con un día a los 40 años, tengo 33, ya me quedan 7, y despertarme y decirme, hoy parce, hoy no quiero hacer nada, hoy quiero descansar, estoy con mi familia, con mis amigos, en lo que yo quiera. O quiero hacer estos videos porque me llena de felicidad poder crearlos, me parece bastante divertido. No te ganas nada en eso, Nico, no importa. Tengo inversiones, tengo otro tipo de ingresos. Yo lo quisiera, pero es que a ti te lo venden, pues te venden como la libertad financiera, la tienes ya al alcance de un clic y tienes que tener 6, 7, 8 ingresos. No, parce, o sea, a estos fachos les falta un poquito como de saber en qué contexto estamos. Estamos en Colombia, amigos. 43% de las personas viven de la informalidad y ganan menos de un salario mínimo. Yo quiero, si no puedo llegar a ese 43%, por lo menos llegar al del que gana un salario mínimo o 2, que es más o menos un 15-20%. Si puedo llegar a personas así, perfecto, cumplí en la vida. No llegaré a tantas personas porque dirán, no, el inversor más mamertoso que puede llegar a ver, bueno, sí, está bien, es el distinto. O la conclusión con la que quiero que te quedes es que sí, es bueno trabajar duro, pero es un mito eso de que con el trabajo duro tú vas a llegar lejos. Tienes que meterle educación financiera, tienes que meterle una habilidad extra, tienes que con el tiempo tratar de meter un ingreso extra. Eso es lo otro, escucha, con el tiempo, porque ese es el tema. La gente dice, pues que eso es fácil para usted porque usted ya logró.
viejito, yo a los 14 años que empecé a ahorrar, pues yo no era un niño, no tenía que ahorrar, pero cuando empecé, digamos que a trabajar a los 21 años, yo ya tenía un muy buen monto ahorrado. Y hay gente que ya, pero es porque ahorró, pero ahorré de los 14 a los 21, y hay 7 años. Mi decisión fue ahorrar. Hay gente, hay niños que no hacen eso, hay pelados que no hacen eso. Entonces, si nos vamos a meter por el lado de no, es que usted tuvo el privilegio porque a usted sí le daban buenas onces, tratemos de ver cómo nosotros podemos hacerlo de una manera distinta. ¿Qué podemos hacer nosotros de una manera distinta? Y no nos comparemos con el vecino, con el compañero, con el amigo. Cada uno de nosotros es diferente. Y que a hoy tú, no sé, después de 3, 4, 5 años vuelvas a ver este video en YouTube y digas, uy, parce, qué buen consejo me dio este man, porque hoy lo hago mucho mejor que antes y no me estoy comparando con el vecino, con el amigo. Eso es lo que yo quiero lograr con estos capítulos, con este podcast, que además tú te pongas a reflexionar, que te pongas en los zapatos también del otro, que es algo que nos falta mucho, esa empatía financiera que te quiero traer. Trato de hacerlo de la mejor manera y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo. Dije que este iba a ser el último capítulo, creo que va a haber un par más, depende de los clics, todo depende de cuánto tú me vas a recomendar y a comentar, y obviamente que tenga vistas en YouTube. Así que depende de ti, compárteme si te gusta lo que hago. Te mando un besito, muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme, si me estás escuchando desde Spotify o desde YouTube Premium, porque tengas. Bueno, nos vemos en un siguiente capítulo.